y cómo nos emociona. Sentimos que hemos siempre sido parte de esa iglesia cuando estábamos ahí en el living de Tito y Marina, hasta que Tito y Marina encontraron a alguien durmiendo en su cama. Y dijeron, hay mucha gente y se fueron al fondo, ¿recuerdan? En el fondo se amplió, pero tampoco pudimos, y después la Iglesia de la Paz en Calle La Paz, hasta que apareció ese lugar enfrente de los bomberos, que ojalá todos recordaran la fosa que había ahí para autos, que yo dije, es un buen bautisterio, porque era tremendo el trabajo de muchos poniendo los techos. Y ahora lo interesante y maravilloso es que mientras que creo que hemos sido una partecita pequeña de ánimo y de ayuda, no solo Liliana y yo, la Iglesia Edo para ustedes, ustedes son un ánimo continuo. Cada vez que voy, cuando vi el terreno, cuando vi la última construcción, ahora cuando estuve la conferencia de apertura, Ricardo me mostraba las fotos y ahora verlos es un ánimo mutuo, es un estímulo que recibimos, igual cuando los hijos han crecido, que se convierten en personas que ministran a tu vida, la iglesia de ustedes está sin duda ministrando también a la iglesia de Aedo, así que estamos re felices. Muy bien, no necesito presentación de nada porque ya nos conocen. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 12 y 13. Vamos a ir mirando algunos pasajes. Voy a hacer una suma de conceptos de este tema tan fascinante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, un solo cuerpo. Verso 13, porque por un solo espíritu, un solo cuerpo y un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no hay varias iglesias, no hay varios cuerpos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, un solo espíritu, así también un solo cuerpo. Muy bien, voy a mencionar algo de este pasaje hasta el verso 31, y después vamos a ver otros pasajes. Pero quiero hacer un recorrido sencillo con algunos pasajes. Primero, cuando hablamos de la participación en la Iglesia de Cristo, estamos hablando de algo que está compenetrado en sus razones bíblicas o teológicas. Tal vez ahí es donde debemos empezar, porque lo contradictorio de esto es que voy a tener un mensaje para animarte a que seas parte de algo que ya sos parte. Así que esto es el concepto básico de la Biblia. Así que lo primero que queremos ver es un poco las razones bíblicas. Ustedes se acuerdan que estás ubicado en Corintios en una iglesia complicadísima, ¿no? Es una iglesia con divisiones, es una iglesia con mundanalidad, con carnalidad, con mucho infantilismo cristiano, eran niños. Y entonces comienza a hablar de un tema muy importante que no va en solitario, la unidad mezclada con la diversidad. Un tema de equilibrio que se logra por una tercera palabra que no la voy a mencionar o explicar hoy, que es madurez. Pero esto es el cuadro que Pablo habla. La iglesia necesita ser una, pero a su vez diversa. Y la diversidad va a traer la unidad, contrariamente a lo que pensamos, y eso se va a lograr en el equilibrio de la madurez. En vez de estar compitiendo por los dones o por quién predica o canta mejor, la iglesia tiene una unidad y la va a desarrollar de una manera extraordinaria. Es interesante porque si querés tener uniformidad, vas a tener problemas en la iglesia, porque la uniformidad no funciona si todos no somos iguales. En un ejército hay ejército de tierra, aire y mar. En un equipo hay delanteros, hay mediocampistas, hay defensa y hay arqueros. Son un equipo, pero la unidad no habla de uniformidad como que todos somos exactamente iguales. La diversidad, por otro lado, es también un equilibrio peligroso, porque la diversidad puede llegar a dividir más que unir, a destruir más que edificar, a traer discordia más que armonía, y a veces todo tiene que ver porque hay un problema muy grande en encontrar el lugar nuestro que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo. O sea,
La unidad se va a alimentar de la diversidad. La diversidad es esencial para la unidad, pero la unidad bien entendida es donde yo encuentro mi lugar. Estoy hablando de una expresión que va a ser clave en este tiempo, es encontrar tu lugar. Podés sentarte en un banco, podés ir los domingos y no ser todavía parte. La diferencia está en ser participante, no ser un miembro nada más, aunque hayas pasado una clase de membresía, te hayas bautizado o estés congregándote. Estamos hablando de un paso mayor donde tenemos una razón bíblica y la quiero explicar un poco. En el verso 12, Pablo habla de la ilustración de la unidad y en el verso 13 habla del origen de la unidad. Así que dice, miren, lo voy a ilustrar muy fácil, es un cuerpo. El cuerpo tiene muchas partes, pero es uno. Tiene muchos miembros, pero es uno, un solo cuerpo. Cristo así tiene un solo cuerpo. Y luego el origen de la unidad, que obviamente dice, un solo espíritu nos bautizó y nos colocó en ese cuerpo. No hay posibilidad de tener varias iglesias. Vos sos parte de un cuerpo y yo soy parte de un cuerpo. No hay algo separado para judíos, para griegos o para los demás. El cuerpo humano es una creación orgánica asombrosa de parte de Dios. Bueno, el cuerpo de Cristo también es una creación asombrosa de parte de Dios. Por eso nosotros usamos una expresión, tal vez con los años la has oído, vivir en Cristo, ¿no? Lo de Filipenses, que Cristo viva en mí. Pero estamos hablando de encarnación. Este es un tema muy, muy interesante. Hay un libro de Hegel que se llama Hueso de sus huesos. La iglesia es el Cristo encarnado. Entonces yo estoy encarnado en la iglesia y la iglesia y Cristo está encarnado en mí. Entonces estoy en una relación que me lleva a esto, a motivarte a ser parte de lo que ya sos parte, ser participante de lo que yo ya pertenezco. Entonces Pablo comienza a desarrollar, el pasaje tiene muchos aspectos, no los voy a mencionar todos, pero que fue el Espíritu que nos introdujo, nos bautizó, nos colocó dentro del cuerpo de Cristo. El día que te convertiste, la salvación es tan maravillosa, el perdón de pecado, la proyección a la vida eterna, pero has sido colocado en un cuerpo. Esta ignorancia que nos acompaña muchas veces en la vida, que no nos damos cuenta que la salvación nos ha introducido no solo a la eternidad, sino a un cuerpo, a la iglesia. Es el concepto de tener algo y sin embargo no saber el valor que ello tiene o no saber usarlo. Hace muchos años, no sé, creo que les he contado alguna vez, estaba en otro país y un misionero me dijo, tengo una grabadora de mano muy linda, pero sabes que nunca me anduvo y era nueva. Y yo la vi y digo, uy, pero está bien linda. Dices, mira, te la regalo porque no me anduvo. Si vos podés hacer algo, le puse las dos pilas y nunca anduvo. Así que me la traje y entonces me puse a revisar y digo, qué raro, porque es nueva en la caja, todo. Y observo que cuando abro la tapa de las pilas, de las baterías, había una cintita que este misionero no había observado. Yo tiré de la cintita y salió una cajita. La cajita era para 4 pilas, no para 2, ¿viste? Así que le puse las 4 pilas y dije que es de otro país porque no se la podía devolver. Está bien, porque ya están pensando mal. Lo cierto es que tuvo algo maravilloso y nunca lo usó. No lo supo usar, no se dio cuenta, no importa. La iglesia es algo a lo cual vos has sido incorporado. Y yo he sido, y Pablo lo dice, el bautismo con un solo espiritual hace que la iglesia sea un solo cuerpo. Y después viene la llenura del cuerpo, ahí en Romanos 8, que dice que en todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra un cuerpo, un Cristo, un mismo espíritu nos une. Tenemos una unidad que después Pablo va a desarrollar en la diversidad. Y la diversidad va a convivir con la unidad. Y decís como, este don es mejor que el no. En base a algo más excelente, 1 Corintios 13, el amor, que me va a dar la madurez de equilibrar las cosas. Que no dije que no voy a hablar de la madurez. Luego en el verso 14 al 17 comienza a diversificar y a hablar de un cuerpo diverso, mientras que somos uno, y entonces comienza a decir que hay pie que no es mano y hay oído que no es ojo, y entonces comienza un tema complicadísimo, que yo lo dije antes. A veces la participación de la iglesia está comprometida en vos y en mí por 2 palabras. Tal vez vos decís, no descubrí
la parte de la iglesia. Tal vez es un problema de egoísmo o de envidia. En realidad lo es, porque el egoísmo nunca se satisface y la envidia nunca se contenta. Entonces siempre surge este problema que nos trae divisiones de querer tener un lugar que no puedo tener, entonces ahí vienen todos los problemas, no me siento parte de la iglesia, no siento mi lugar. La iglesia nuestra ha crecido, Dios ha sido muy bueno. En ese crecimiento de personas dice, me voy a otro lugar porque acá hay muchos. Siempre pregunto si primero la iglesia ha crecido mucho, tenemos muchísima necesidad. Pero la pregunta es, ¿voy a otro lugar porque quiero ayudar a una iglesia pequeña o quiero tener un lugar en esa iglesia que acá no puedo tener? Porque la realidad es que cuando la iglesia crece, se van reduciendo ciertos ministerios y aún van surgiendo otras necesidades. Hay un problema a veces de participación que no la logro alcanzar por egoísmo o por envidia. Así que en el verso 18 y 19 el Señor va diciendo, siempre en 1 Corintios 12, Pablo va explicando que el Señor puso a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Y los miembros no pueden estar descontentos con sus dones espirituales. Así que la idea es que no debería haber descontento, no debería haber envidia, no debería haber egoísmo, no debería haber engreimiento de quererse algo porque Dios te dio un lugar. Resumiendo, la idea de un cuerpo y esta diversidad es que no podemos ser felices excepto con lo que Dios nos ha dado. Una cosa muy importante es que sabés que para participar de la iglesia tenés que encontrar tu lugar y tu lugar te lo va a dar Dios. Cuando muchos han recibido una notita que escribí, cuando terminé hace 2 semanas el seminario teológico de Dallas, hice una lista de cosas aprendidas y una de las cosas maravillosas que aprendí es ser alumno. He sido maestro y enseñado por tantos años, como un pastor o como un maestro en institutos bíblicos. El sentarme a ser alumno es un privilegio, es un lugar que nunca debemos olvidar de tener. Pero claro, si no me gusta sentarme o no me gusta mi parte, porque siempre tuve esta tarea, pero yo he tenido líderes muy buenos, en su momento me acuerdo líderes de club bíblico, tenemos 40 años de club bíblico en la iglesia, ¿no? O un poco más, creo. Y le digo, mirá, las tareas de club bíblico, el jóvenes mayores, los presta todo cubierto, pero tenemos necesidad con los abuelos. Y él dijo, bueno, vamos a estar con mi esposa con los abuelos. Este es el lugar que necesitaba y es el lugar que tal vez él no quería servir, pero sirvió y fue una bendición. Este es el punto donde la participación tiene que ver con la diversidad y la unidad y hallar el lugar. Es una interdependencia y no una independencia. Entonces va terminando el pasaje y en el verso 20 al 31 él comienza a hablar de la dependencia de unos a otros, esta interdependencia, perdón, donde el ojo no puede vivir sin el oído y el oído sin el ojo, no caminan separados. Yo casi me imagino, en el lenguaje de Pablo parece medio humorístico lo que dice, ¿no? Como diciendo, es loco, como un ojo va a vivir solo, separado de un oído. Y todos, no tiene el brazo una parte distinta a mi ojo mira para allá, el brazo, no, todos responden a una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Entonces aquí aparece el primer problema que se llama individualismo. Voy a mencionar algunos problemas, estamos hablando de las razones bíblicas. El individualismo es algo ligado a vos y a mí, es el explorador solitario, es el que hace su propio alimento, es el autodidacta, es el hombre o la mujer que cruza el océano solo, es el Robinson Crusoe que vive de forma solitaria. Te quiero decir que el individualismo es una apelación al hombre natural, que está inclinado no solo a cuidar de sus asuntos, eso es egoísmo, sino a hacerlo solo. Y hemos tenido este problema y al menos no nos gusta depender de otros, menos de obedecer a otros, que ese es otro tema. Dentro de la iglesia voy a tener que responder a un liderazgo y autoridades que tal vez no quiero responder. Todos esos son los elementos que me van alejando de ser realmente parte de la iglesia. Entonces me mantengo a un costado. La concepción de Caín es renunciar a la responsabilidad del hermano. Soy yo, Génesis 4:9, guarda de mi hermano. Te quiero decir que sí lo sos. En un momento te voy a decir una frase, estás preparada para que la guardes y la pienses, que tiene que ver con lo de Caín.
¿Soy yo guarda de tu hermano, de mi hermano? Sí, pero en el fondo no nos queremos hacer responsables del otro, porque esta es una consecuencia. No tengo un lugar, no quiero, no me reconoce lo que soy, no participo y no me hago cargo del otro. La filosofía de que somos básicamente suficientes en nosotros y que no necesitamos a nadie es la filosofía de Satanás. Te lo aclaro para que no te queden dudas. Y es lo opuesto al plan de Dios. Entonces tenés que entender, aquí viene la frase, que Dios, ¿estás lista para oírla y para pensarlo un poco? Nos ha redimido no solo para Él, sino para otros. ¿Escuchaste? No solo hemos sido redimidos para la gloria de Dios y para Cristo, para ser bendecidos, sino hemos sido redimidos para otros. Si la pensás, no, el Señor me redimió a mí, me salvó, voy al cielo, me redimió para otros. Porque en realidad vos y yo somos resultado de que alguien te testificó, otro te testificó y otros te edificaron. Como otros testificó y otros te edificaron, has llegado a la redención y la redención tuya no es tuya, también es para otros. Yo te bendeciré, dijo Dios a Abraham, y serás de bendición a otros. Piensa un poco, has sido salvado para otros. Has sido salvado para ser parte de la bendición de Dios en otras personas. Y no hay otra forma de hacerlo sino en el contexto de la iglesia local. Así que, Pablo termina hablando de este concepto de dependencia, interdependencia, del individualismo, y quiero recordarte algo notable. El Señor, no anduvo solo, anduvo con 12 discípulos. Vos decís, bueno, los estaba entrenando. No, pará, no es solo entrenar. Estaba haciendo una tarea con ellos, no solo en ellos, y a través que los he llamado para que estén conmigo y para que les envío, es una relación de aprender del Señor, pero compartir con el Señor. Cuando ves a los discípulos, Pedro después salió con Juan y estaba en el templo La Hermosa, y Pablo siempre buscaba un compañero, Bernabé o quien fuese, o Silas, porque no había una concepción de individualismo, no había una concepción solitaria, no existía el llanero solitario. Yo eso lo predicaba hace muchos años y hoy en día creo que hay 4 que saben quién es el llanero solitario. ¿Conocen al zorro? Bueno, el llanero solitario. Y su amigo un indio que no sabemos, pero eso no importa. Miren, hay 2 conceptos en el individualismo. El individualismo de supuesta inferioridad, no me necesitan, yo no puedo hacer nada en la iglesia, a mí no. Y el individualismo de una dependencia o una independencia orgullosa, no los necesito. Bueno, ninguna de las 2 es bíblica ni agrada al Señor. Sí te necesitamos y sí nos necesitas. Voy a repetirlo, sí te necesitamos. La Iglesia de la Paz te necesita y si no solo te necesitamos, nos necesitas. No hay posibilidad de crecer. El ojo no tiene derecho a decirle a la mano, no te necesito. Esto es lo que Pablo está terminando de decir. Si luego lees, porque quiero ir a otro pasaje, 1 Corintios 12, dice 3 cosas muy interesantes. Dice, los que son menos dignos, luego dice, los que son más débiles, primero más débiles, luego menos dignos y luego menos decorosos. Y dice, no somos todos iguales, los menos débiles, pero son los más débiles, son los más necesarios. Vos decís, ese hermano es súper necesario. Y los menos dignos o menos atractivos, es la palabra del texto ahí, los vestimos mejor y los menos decorosos le damos más honor. No hay un escenario en el cuadro de la iglesia donde alguien sea menos que otro en la necesidad de la iglesia de Cristo. Tal vez más débiles, menos dignos, menos decorosos, pero todos tienen un honor, todos tienen un vestido, todos tienen una parte. Así que necesitamos recordar que somos parte del cuerpo de Cristo. Quiéralo o no, si lo disfrutás o no, si lo compartís o no, Dios nos ha puesto en ese lugar para bendecir a otros, para ayudar a otros, para proteger a otros, para tener actitudes y nos ha dado los dones para los otros. Así que Pablo termina diciendo, ni desprecio, ni rivalidad, ni malicia, inferioridad, ni superioridad, solo amor. Un amor que él va a hablar en 1 Corintios 13. Ahora, muy bien, esta es la primera cuestión de las razones bíblicas.
Y es una cuestión muy, muy importante, una cuestión y una concepción que tiene que ver con que soy parte del cuerpo de Cristo. Tal vez no lo ejerzo, no lo practico en la vida real, pero lo soy, y como lo soy, tengo una función. Pero en segundo lugar, quiero hablarle de las necesidades personales, no solo las razones bíblicas. Necesitamos de la iglesia. He hablado mucho de esto, aún en la Iglesia de la Paz. Cuando llegas al libro de los Hechos, necesitamos entender. En realidad, antes de los Hechos, Pablo, hay un texto que quiero mencionar en Efesios 2:19, no sé si recuerdan, dice que no somos extranjeros ni advenedizos. Extranjeros quiere decir ajenos, forasteros, sin patria, sin derecho, sin privilegio. Él dice, ustedes ya no son personas así, ustedes tal vez no entienden el punto en que la salvación los ha llevado, y si no somos extranjeros y advenedizos, que somos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahí involucra un término, familia de Dios, que Pablo después dice familia de la fe, clave para entender la necesidad que tenemos de una familia. Nuestros 3 hijos muchas veces nos mencionan las cosas que han logrado en su vida, cuando hablamos, estudio, trabajo, lo que fuese, y ellos hacen una pequeña evaluación, no menor, que hubiera sido imposible sin la familia, sin los padres, sin los hermanos. Sin la familia hubiera sido imposible, y evalúan de que muchos no han podido lograr cosas porque no han tenido una familia que los sostuviese, los soportase, los llevase. Así que necesitamos, y tenemos necesidades personales, necesitamos primero comunión. Cuando la comunión aparece, koinonía, ahí en el libro de los Hechos, es una dinámica única, porque tenían en común todas las cosas, y era más amplio que los bienes. Siempre pensamos, repartían la comida, repartían... No, no. Ellos repartían y compartían las alegrías y tristezas. En Hechos capítulo 4 estaban comiendo el pan con alegría, y en Hechos capítulo 7 lloraban la muerte de Esteban. En esta mañana, hace un rato, estuve en la cena del Señor en mi iglesia. Anunciamos de una hermana que está bastante grave de COVID, anunciamos de un hermano que está internado, y nos alegramos con un noviazgo y con la llegada de un bebé. En un momento sentimos 4 emociones distintas, porque esta es la iglesia, esta es la comunión, esto es lo que hace bien. Esto es lo que, cuando Cristo dijo, conocerán que son mis discípulos por el amor que se tuvieron, esta idea de Juan 13:35 era que nuestras manos iban a ser las manos de Cristo, que cuando yo hablara serían las palabras de Cristo, cuando mi oído sería el oído de Cristo, la visitación que hago son los pies de Cristo, el abrazo que doy son los abrazos de Cristo. Ahora, necesitamos comunión. Pero en segundo lugar, la comunión está enlazada al crecimiento. O sea, toda tu vida, tus problemas familiares, matrimoniales, mi vida, tenemos problemas por ausencia de crecimiento. No hay crecimiento sin comunión. En Efesios capítulo 4, otro pasaje que podrías leer y subrayar. Subrayar la palabra todo. Hasta que todos lleguemos, verso 13, ¿no? Al conocimiento. Todos debemos crecer. Y para que no seamos niños inmaduros, dice verso 14, crezcamos en todo. Y verso 16 dice, y todo el cuerpo y todas las coyunturas se ayudan mutuamente según el crecimiento que cada uno va recibiendo y según el don que ha recibido, hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Eso es la pleroma de la estatura. La palabra es metrón, es la línea, es la vara de Cristo, la medida de Cristo. La estatura de Cristo se llega por esa pleroma, esa plenitud que viene cuando todos nos vamos ayudando. Es lo mismo que dijo en el capítulo 3, que el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y que podamos comprender su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, esas 4 cosas, debería subrayar el verso 18, donde dice que puedan comprender, sublime frase, con todos los santos. Solo con todos los creyentes podés entender la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo. Necesitamos todo el pueblo de Dios para entender el concepto del amor de Dios. Cuando un hermano me llama, estoy entendiendo el amor de Dios. Cuando un hermano me ofrece, estoy entendiendo el amor de Dios. Cuando un hermano me manda un mensaje de WhatsApp, estoy entendiendo el amor de Dios. Cuando un hermano me da un plato de comida, me acerca un alimento que
estoy entendiendo el amor de Dios. Cuando me consuela, estoy entendiendo el amor de Dios. Así que la comunión lleva al crecimiento, es imposible, está enlazada al crecimiento. Y es un crecimiento de comunión, quiero recordártelo a ver si equivocamos, es recibir de otros y es dar a otros, es un ida y vuelta. No es una comunión donde participo en la iglesia, recibo y doy. He sido redimido no solo para él, he sido redimido para otros, he sido salvado para otros. Miren, no podemos enfrentar la vida solo, no podemos. Y necesitamos madurez espiritual, y la madurez va a venir en ayudarnos unos a otros. Necesitamos a alguien con quien tomar un café, un mate, charlar, reír, llorar, alguien con quien nos entienda, dejar el orgullo, buscar ayuda. Necesitamos amigos, necesitamos comer juntos, necesitamos reírnos y reírnos mucho. Necesitamos este tiempo. Los hombres de mi iglesia están entusiasmados porque les prometí a los líderes hacerle un refugio de hombres. Y vos decís, es solo para jugar. Sí, sí, para jugar, sea metegol, ping-pong, el estanciero, decir, uy, qué viejo que sos, bueno, el Monopoly, el truco, sin mentir, porque somos creyentes, no se puede mentir también ahí. Y luego compartir algo de la vida, porque somos seres humanos y Dios sabe que necesitamos, desde lo espiritual a lo material, de la iglesia de Cristo. Y la comunión te da crecimiento, y el crecimiento te va a dar estabilidad y sostén. Porque hay tres cosas básicas que vas a necesitar toda la vida. Exhortar, alguien que te corrija en la vida, aparte de tu suegra. Alguien que te corrija en la vida. Alguien que te consuele en la vida, porque las cargas son muy duras. Y alguien que te anime y te motive para poder seguir adelante y avanzar en lo que Dios te ha propuesto. Ahora, muy bien, cuando antes de llegar a la parte final, estamos hablando de esta comunión, este crecimiento y estabilidad, este enlace que tiene, el eslabones de esta misma cadena de lo que necesitamos, aparece el problema, el segundo problema, yo te había hablado de un problema de individualismo, de la posición que tomamos en la iglesia. Hay distintos lugares que asumimos. Hay algunos asumen el lugar de espectador. Entonces son observadores. No está mal, recibe y eso es bueno, pero no pasa de ahí. Está ahí y es un espectador. No tiene ninguna acción concreta y es una pena. Yo personalmente trato o entiendo un poco al que se aleja del Señor, fue desviado por el mundo, entiendo al que sirve al Señor, pero el que está en el medio, que está y no está, que va y es un espectador, me cuesta mucho entenderlo, a pesar de todos los años que tengo, me cuesta mucho, mucho entender al espectador. Dios nos ha redimido no solo para Él, sino para otros. Hay otros que asumen otra posición, que es la posición de crítico. Ellos van a criticar, siempre se van a quejar de algo y van a criticar algo. Lo bueno es que en la iglesia siempre hay algo que criticar. Te voy a decir que he pedido a los líderes, he puesto casi como una norma, que si un líder no sabe recibir la crítica no puede ser líder. Yo he tenido líderes que se han molestado, se han enojado, se han levantado y ido cuando alguien le criticaba algo. Si no sabes recibir la crítica, no podés estar en el liderazgo. Forma parte del paquete de lo que Dios nos ha dado. Nehemías hizo el muro con los que se quejaban. Ahora, obviamente, del otro lado no es bueno la crítica que se convierte en murmuración. Bueno, la charla, con los años yo he aprendido a la conversación terminarla pronto. ¿Cómo es esto? Bueno, alguien me dice, uy, hermano, hay que pintar la iglesia, está mal pintada. Entonces, en vez de defenderme, digo, ¿sabés que tenés razón? ¿Sabés que hay que pintarla? Y mira, tenés tanta razón, el sábado vamos a comprar la pintura y venís a pintar. Terminó la conversación. Se acabó la conversación. Lo he hecho muchas veces, de muchas cosas. Hay que venir a la reunión de oración. ¿Podés venir vos a abrir? Termina la conversación. Pero hay personas que asumen una posición crítica. Hay un tercer grupo, no solo el espectador o el crítico, el que sirve. Y sirve al Señor, pero todavía no ha sido participante de la iglesia. O sea, está haciendo cosas dentro de la iglesia,
pero después se le salta la térmica en un momento. Parecía bueno, decir, ¿qué pasó? Es que algo se perdió en el camino. Alguna vez he explicado que el servicio es el final de conocer a Dios, amarle, adorarle, obedecerle y servirle. Paso 5. Cuando comenzamos sin conocer, amar y adorar, viste, la chica dice, ay, yo quiero servir al Señor, me convertí hace poco, la mandamos a la escuela dominical, no sé por qué, porque hay que ser y tener años para ser maestro de escuela dominical. La encierran con 35 chicos que son casi seres humanos y la atan. La chica después no quiere saber más nada a los 2 meses. Lo mismo que en cualquier área, un ujier, porque tiene que tener una relación con Dios que sostenga ese servicio. Y sentirse, que es lo último, que es ser parte, ser un participante. El ser participante de la iglesia es una decisión. Tal vez has decidido ir a la iglesia y has decidido congregarte en la iglesia y has decidido que tu familia vaya a la iglesia. Todo fantástico, es muy bueno. Pero ser parte es otra cosa. Es sentirse parte, es saberse. Pablo muchas veces habla de sabemos más que sentimos. No sabemos, amados, sabemos que somos perdonados. Debemos sabernos parte de la iglesia de Cristo. Es lo que, mira, no hay pasaje tal vez más claro que 2 Corintios capítulo 11. Siempre el texto tenés que leerlo en el contexto. Empieza a hablar de todo lo que sufrió, que Pablo, los naufragios que tuvo, conocemos 2, ¿no? El de Malta, los látigos que recibió, las cosas que le hicieron. Después de toda esa tremenda lista dice, y lo que a mí se agolpa de la iglesia, ¿quién cae y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Eso es ser parte. Eso es ser participante de la iglesia de Cristo. Mire, la pandemia nos ha dado el privilegio de ser parte. La pandemia nos ha dado el privilegio de saber que la iglesia no son reuniones, son personas. La pandemia nos ha conectado con el dolor de muchísima gente. Hace un año y estos meses que nuestra iglesia ayuda económicamente, ayuda con bolsas de alimentos, estos tiempos hemos orado por tanta gente con tanto dolor y gracias a Dios todavía nadie ha partido, pero algunos estuvieron muy graves por el COVID. Hace poco y tenemos una hermana y apenas oímos noticias, oramos, recibimos el WhatsApp de la iglesia y como familia enseguida paramos todo y oramos y sufrimos y lloramos, porque esta es la iglesia de Cristo, son personas que Él redimió, ha sido redimido para ellos. Yo tengo que ser participante, es más que ir y servir, es más que acomodar un banco o aún tener una tarea de liderazgo, como que cumplo un ministerio, es ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando digo esto, y cuando pienso en esto, quiero terminar, porque no olvides como un paréntesis para terminar en una aplicación práctica, que vivimos en un mundo que está contaminado sensualmente, contaminado de la contaminación de la sensualidad, del humanismo y del materialismo, y es imposible sobrevivirla sin la iglesia de Cristo. Imposible. No lo intentes. Y más que nada, tus hijos. No permitas que tus hijos salgan del círculo de la iglesia. No van a ser más protegidos que cuando salgan a comer pizza con la gente de la iglesia. No van a ser más bendecidos cuando vayan al club bíblico. Todavía hay padres que le dicen, estás castigado, no vas al club bíblico. No, castigalo, sacale la play, pero no al club bíblico. No hay más bendición que ver a tus hijos e hijas con amigos y amigas dentro de la iglesia. Los estás guardando, los estás protegiendo, los estás enseñando a equilibrar la vida, que la vida es un blanco, negro, grises y colores y que hay gente de todo tipo y están todos en la iglesia como un gran laboratorio donde expones a tu hijo o hija para que en ese grupo crezca, madure, avance. Ahora, en último lugar, hablamos de razones bíblicas y hablamos de necesidades personales, pero quiero hablarle de algunas aplicaciones prácticas. Hay un texto en Gálatas capítulo 6, porque vos me decís, bueno, soy parte, pero quiero ser práctico la parte. Bueno, en Gálatas capítulo 6, del verso 7 al 10, todo el capítulo habla de lo mismo, pero del verso 7 al 10, él habla de una ley, ¿no? Una ley declarada, una ley en el verso 8 explicada, una ley cumplida y una ley aplicada. Cuando te la lea vas a acordarte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, todo aquello, eso también segará.
el que siembra para su carne segará de la carne, no nos cansemos de hacer el bien, y termina diciendo, así que tengamos oportunidad, hagamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mire, Pablo está hablando de esta ley, de la cosecha, de la siembra, y la declara. Después la explica, la cumple, y en el verso 10 la aplica. Y entonces este texto es fascinante porque dice, hagamos según tengamos oportunidad, hagamos bien. La palabra oportunidad es la palabra kairos. Viste que hay cronos y kairos en griego, no es difícil, seguramente lo has oído. Y está hablando de un periodo de tiempo diferente. Así que mientras que tengamos el periodo de tiempo, según tengamos, no se refiere a una oportunidad ocasional, que pasó la bolsa y ofrendé, o que vi un hermano necesitado y le di. No. Y mientras tengamos oportunidad durante nuestra vida en la tierra, mientras que este kairos, este tiempo en la vida en la tierra nos dé la oportunidad de servir a otros, hagámoslo. Porque esa es la expresión hagamos, es un verbo activo, es un verbo que habla de trabajar eficazmente y diligentemente y hacer un esfuerzo en aprovechar cada oportunidad para sembrar para la gloria de Dios en la vida de otros. Ahora voy a hacer una lista de qué podés sembrar, pero termina diciendo hagamos bien. La palabra bien, hay dos palabritas griegas y este es importante. Porque esta palabra tiene un artículo definido en el texto original diciendo, hagamos el bien, un bien concreto, un bien particular, que es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y que es una bondad interna producida por el Espíritu de Dios que se manifiesta en un hacer el bien, en un acto de bien. ¿A quién se lo hago? Mayormente a los de la familia de la fe. Principalmente, especialmente, debe ser demostrado la familia de la fe. La familia de la fe es la familia de los que viven en la misma casa de la fe. Tu familia de la fe prioritaria es la iglesia de la paz. ¿Te diste cuenta de eso? Sos participante de esa iglesia. No tengo tiempo. Gálatas 6 comienza en el verso 1 diciendo, debemos restaurar al que cayó. Con el propósito correcto, restaurarle, y la actitud correcta, mansedumbre. Debemos llevar las cargas de los otros y cada uno debe llevar su carga. Y termina en ese contexto hablando de la ley de la cosecha, y hagamos bien, y observa en el verso 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra no nos cansemos y desmayamos son dos palabras griegas, son casi sinónimos. Hablan de la idea de llegar a un extremo y estar exhausto. Ya no quiero hacer más bien a alguien. Hasta sentí que se aprovecharon de mí. Bueno, lo lamento, estás equivocado. Hagamos bien a todos sin cansarnos de hacer el bien, sin desmayar. Porque mayormente a los de la familia de la fe debemos sembrar y ser prácticos en aplicar el bien. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos como participante de bueno por las personas? De bien por las personas. El doctor Elmer Towns cuenta muchas cosas interesantes de su vida. Todavía es viejito, pero vive, cofundador de la Universidad de Liberty. Él era joven, casado, había estudiado, ido a Dallas para estudiar en el Seminario Teológico de Dallas. Era presbiteriano, no quería ir a una iglesia bautista, pero fue a una iglesia bautista, eso habló de año 40. Era el doctor Criswell, el pastor de esa tremenda iglesia. Y él fue para ver, así que fue, pero dijo, no quiero ir a una iglesia bautista. Y en esa semana la esposa se enfermó y tuvo que hacer una operación de urgencia en el hospital. Así que cuando bajó del hospital era evangélico. Le preguntaron los datos y le dijeron de qué iglesia era. Y él, como dijo, no tengo iglesia todavía, pero la última que fui es la bautista, mencionó la bautista. Y dice, bueno, ¿cuánto es la cuenta? Y le dijo una cantidad, dijo, ¿tiene usted el dinero? No lo tengo, pero Dios lo va a proveer. Entonces lo dijo, se fue, y un día después o 2 días después ahí en el hospital aparece un hermano de la iglesia. Bueno, el hermano era el doctor Schaffer, esa es otra historia, el fundador del seminario, era más joven, ¿no? De la teología sistemática. Dice, mire, vengo de la iglesia bautista porque usted ha estado ahí y la secretaria que lo atendió acá en el hospital estaba impactado por su fe y es de nuestra iglesia, así que nuestra iglesia le ha pagado toda su deuda. Algo más. Cuando usted llegue a su casa va a encontrar un auto en la puerta, es un matrimonio de la iglesia.
le llevan comida porque sabemos que no va a tener, y la hermana va a bajar un ratito a su casa para limpiarle toda la casa. Él no lo podía creer. Y en la semana va a ir a otro matrimonio, y ese hombre que va a ir en la semana a ayudarle con su esposa es maestro de la escuela dominical de la clase a la que usted podría ir por su edad. La cuestión que Elmer Towns dice: he descubierto que la grandeza de una iglesia está en cuanto atiende a las necesidades personales e individuales de cada miembro. Esta es la forma en que soy participante y participo de la iglesia de Cristo. He sido redimido para Él y he sido redimido para otros. ¿Qué bien podrías hacer en este mismo día o en esta semana por otros? Tal vez pienses que cuando te dé el ejemplo de la comida es porque soy gordo y me gusta la comida. No, sí. ¿Qué tal de llevar la comida y compartir la comida con otros? De hacer unas tortas fritas en esta tarde y decir algo un poco más y se la lleva un hermano. No porque sea necesario por necesidad económica, porque la iglesia parece que se centra en ayudar a la familia A, B y C, que siempre tiene un problema económico, está bien. De compartir, por compartir y hacer bien. ¿Qué te parece hacer un guiso de lenteja con este frío y llevárselo en un tupper? Y le decís a tu madre, busca un tupper. ¿Cuál? Busca cualquiera, porque la mitad de los tuppers no son tuyos, son de otros, ¿está bien? En tu casa. Y los tuyos están en otra casa. Ponele una tapa, que eso es más difícil, porque tenés 30 tuppers y 30 tapas que no coinciden, pero no importa. Le llevas ese guiso de lenteja. ¡Qué bendición! ¿No es fantástico? Hacer el bien. O un guiso, bueno, iba a decir guiso de mondongo, no, ese le gustaría a Sergio nada más, ¿no? No, a Sergio, Sergio está contento. A Ricardo también dice, bueno, ahí, ¿qué te parece ser parte de la bendición? Comprar algo, es decir, 2 por 1, le voy a llevar al hermano. Invitar a comer a alguien. El hecho de regalar algo de tus cosas, algo que tengas que no usás. Ese suéter, ese zapato, ir y ser parte, ser participante, hagamos bien a otro. Ayudar al hijo de un hermano, decirle, vení, te voy a enseñar la matemática, el inglés, o te voy a ayudar con la decoración. Un tiempo la iglesia tuvo un grupo que ayudaba a edificar otras casas, o sea, iban los matrimonios, los hombres, y había una habitación que pintar, se la pintaban, había un techo que reparar, se lo reparaban. Hagamos bien a otros, mayormente a la familia de la fe. ¿Y qué tal de mandar mensajes por WhatsApp? ¿Has orado por WhatsApp? Yo no solo oro por WhatsApp, sino a veces envío una oración por WhatsApp a otra persona. Hace un tiempo estaba con un pastor, paramos el auto y estaba en otro país y me dice, mira, perdona, tengo una charla, bueno, paramos el auto. Llama un matrimonio de la iglesia y le dice, ¿está tu hijo? El hijo tenía 11 años, lo llamó para ver cómo estaba el hijo que estaba enfermo. Habló con el nene de 11 años y dice, voy a orar por vos. Y oró por celular el pastor al nene de 11 años. ¿Vos pensás que ese chico va a olvidar el amor de Cristo? El amor de Cristo es reflejado por tus manos, por tus pies, para sacarte de esa nube donde no puedo, no tengo, no sirvo, no me alcanza. Siempre hay posibilidad de compartir y de bendecir a otros. Siempre hay posibilidad de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Y eso es ser parte. No te quedes afuera de la iglesia de Cristo. ¿Recordás la pesca milagrosa de Pedro? Y con esto termino en Lucas 5:7. Ese es un gran texto, porque recordás, el Señor le dijo, boga mar adentro, y estaba ahí, y echa la red, no, Señor, ya pescamos toda la noche, no sos pescador, sos carpintero, en tu nombre echaré la red. Y cuando dice que la red se rompía, tenés que tomar tu Biblia, Lucas 5:7, y subrayar. Le hicieron señas a los del otra barca, que vinieron. Yo me he pasado preguntándole a hermanos de la iglesia, ¿por qué no nos hiciste señas? Tus ideas te dejaron solo, tus prejuicios te dejaron solo, tus actitudes te dejaron solo, tu egoísmo te dejaron solo. Hacé señas. He tenido muchos autos viejos y gracias a Dios he tenido hermanos en su momento que me han venido a rescatar en medio de la ruta. Hacé señas. Tus problemas son mis problemas, tus necesidades son las mías. Una mano lava la otra, dice la antigua frase, las dos se lavan la cara. Así es el amor de Cristo, de alguien que descubre la maravilla de la participación de Cristo. Termino contándote algo muy personal. Hoy Liliana iba a cocinar una polenta, que acá hace un frío, una polenta.
pero estamos pasando unos días al lado de otra familia creyente. La familia creyente nos manda un mensaje y dice, ustedes van a estar predicando esta mañana. Sí, porque Liliana está en otra reunión, en otra máquina, ¿no? Yo hice pastas, las voy a compartir a ustedes. Eso es la iglesia de Cristo. No es solo este mensaje que doy, es la persona que cocina y comparte a otra persona. ¿Has descubierto esta realidad? Hoy mismo hacelo en tu iglesia. Hoy mismo. Y vuelvo a repetir, no porque veas una necesidad económica en el otro, es el hecho de compartir, porque es más feliz dar que recibir. Y eso te va a hacer participante de la iglesia en un ida y vuelta único, imperdible, maravilloso y eterno, donde Dios va a ser honrado. No solo hemos sido redimidos para Él, hemos sido redimidos para otros. Sé parte, no te quedes afuera. Si te parece, oramos, ¿sí? Querido Señor, gracias por la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Solo no podemos crear una familia, no podemos llevar adelante un pueblo, una tarea, un propósito. Ayúdanos en estas horas difíciles a unirnos más que nunca, a ser iglesia más que nunca, a poder compartir dolores, alegrías, tristezas, bendiciones, compartir el mate, el café, el juego, la comida, compartir el dolor, las luchas, las peleas, los pecados, compartir, Señor, ayudarnos unos a otros hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, guíanos hacia eso. Te ruego por algunos que están escuchando este mensaje, que todavía no son parte de la iglesia, específicamente allí en La Paz, que puedan ser participantes prácticos de la parte que tú ya le has dado por medio de tu espíritu al introducirnos en tu cuerpo. Te lo pedimos y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien.